para que demos inicio con el tema como tal. Don Sergio Moya Mena es profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Relaciones Internacionales también de la Universidad Nacional. Es teólogo, es licenciado en Relaciones Internacionales y doctor en Filosofía, autor de numerosos artículos sobre relaciones internacionales y Medio Oriente. Actualmente es coordinador del Observatorio de Política Internacional, UCR-UNA. Entonces vamos a tener el agrado de tener la charla que para el día de hoy la hemos denominado, bueno, don Sergio, se le ha denominado Palestina e Israel, ¿qué pasa después del alto al fuego? Entonces es en el contexto internacional que hemos tenido con esta situación. Don Sergio muy amablemente ha aceptado impartirnos esta charla. Tiene una aproximación de unos 45 minutos a una hora, don Sergio, y todos los que nos acompañan el día de hoy. Entonces, le cedo la palabra a don Sergio en este momento y estaremos atentos y muy entusiasmados de escuchar esta información de una persona con la trayectoria y calidad de don Sergio. Adelante, don Sergio. Muy buenas tardes a todos y a todos los que nos ven vía Zoom. Mucha gente, me halaga mucho que exista este interés por el tema. Muchas gracias a los profesores Montenegro y Palacios por invitarme a participar en esta tarde desarrollando este tema, que es un tema pues sumamente complejo. Yo tendría que decirles de entrada que podría ser poco responsable de mi parte querer presentar una perspectiva global del tema en 45 minutos. Eso es imposible. Estamos hablando de posiblemente el conflicto más polémico de las relaciones internacionales contemporáneas, tal vez sobre el que se ha escrito más. El que parece más entrabado en la política internacional, porque a estas alturas, junio 2021, pues no parece que una solución definitiva esté en el horizonte. De manera que, bueno, lo que yo voy a tratar de hacer esta tarde es presentar una breve perspectiva histórica y también pues una consideración evidentemente de lo que ha sido la crisis de mayo pasada que derivó pues lamentablemente en más de 200 muertos y que pues reposicionó este tema en los titulares, en la consideración de la comunidad internacional después de que parecía que estaba como de alguna manera olvidado. Esto pasa regularmente con este tema, son crisis de violencia como las que hemos visto en mayo, las que suelen posicionarlo de nuevo en los primeros lugares de los titulares cada cierto tiempo. Y bueno, lamentablemente con una carga de dolor humano pues importante. Yo me voy a permitir compartir pantalla, no sé si el sistema me lo no, esta no es. Vamos a ver, creo que me equivoqué de filmina. Sí se ve la presentación. Sí, pero no es esa, qué pena. Vamos a ver si ahora... Sí se puede ver. Vamos a ver, voy a cerrar esto aquí que tengo muchas ventanas. Y de nuevo, vamos a intentar... ¿Se puede ver ahora? Debería decir Palestina-Israel. Sí, correcto. Sí, exactamente. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy amable. Estupendo. Pues este es un conflicto que incluso muchos colegas en la Escuela de Relaciones Internacionales en otras partes del mundo, gente que pues también ha dedicado algún tiempo al estudio de los factores, dicen, bueno, es un conflicto sin solución, es un conflicto milenario, es un conflicto religioso, es un conflicto que no tiene solución. Bueno, yo quisiera confrontar un poco de esos mitos a partir de esta conversación. Estamos hablando de un territorio que, pues, si este mapa que está con la escala muy reducida,
Es un mapa antiguo, pude haber traído un mapa más moderno, pero quería que vieran un mapa antiguo para que ubicaran cómo se veía el territorio antes de la partición en el año 47. Me imagino que no distinguen a ver esta escala, pero es una escala que muestra, pues, básicamente cada centímetro, cada pedacito que estoy marcando aquí son como 10 millas. Tomen entonces en cuenta lo reducido que es este territorio, lo polémico que es, pero paradójicamente que se trata de un territorio muy, muy pequeño, ¿verdad? Fíjense que solo este territorio al norte de Palestina, lo que actualmente es Palestina, Israel, Líbano. Líbano es más pequeño que Guanacaste y también ha sido un escenario de conflicto muy significativo en las últimas décadas. Pues bien, si ampliáramos el zoom, la escala de este mapa y viéramos los territorios adyacentes, cosa que tal vez lo podemos hacer mentalmente, vamos a darnos cuenta que esta zona del mundo tiene una ubicación estratégica porque es prácticamente donde convergen 3 continentes. África hacia Egipto, Asia hacia el oriente y Europa hacia el noroeste. De manera que pues esto tiene una salida al Mediterráneo, se ubica donde históricamente han pasado muchas de las rutas comerciales que han vinculado estos 3 continentes y ha sido un territorio sobre el que han existido una gran cantidad de civilizaciones. Pueblos cananeos, pueblos luego semíticos, filisteos, amalequitas, luego vinieron los hebreos, después los persas, los asirios, los griegos, los romanos. Después de los romanos viene un proceso de arabización importante, tanto cultural como lingüística, en el siglo VII después de Cristo. Y unos siglos después van a llegar los turcos otomanos, ¿verdad?, que pierden la Primera Guerra Mundial, año 1917, y después de eso pues son los ingleses los que ocupan este territorio. De manera que es una zona del Medio Oriente que ha sido poblada, ocupada o regida por una lista enorme de poderes políticos. Cuando la Primera Guerra Mundial termina, esto, que era todo territorio del Imperio Otomano, eran provincias del Imperio Otomano, pasan a ser un mandato de la Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones era el antecedente de las Naciones Unidas, y la Sociedad de las Naciones estableció unas figuras jurídicas llamados mandatos, por el cual un territorio era controlado, administrado por una potencia hasta que este territorio fuera conducido hasta la independencia. Y esto fue lo que pasó con esta parte de Medio Oriente. Los franceses se hicieron con el mandato de Siria y Líbano, y los ingleses con el mandato de Transjordania y Palestina. Palestina entonces hacia 1917 es un territorio básicamente árabe. Hay una composición mayoritaria de población árabe, pero se viene dando desde finales del siglo XIX un proceso de migración sionista. ¿Qué es eso? ¿Qué es el sionismo? El sionismo es un movimiento que surge dentro de ciertos sectores de la intelectualidad judía hacia finales del siglo XIX, que están sumamente preocupados por las persecuciones que recurrentemente se acometen contra los judíos, matanzas, prógromos que son muy frecuentes lamentablemente a lo largo de la historia medieval, moderna y contemporánea en Europa, sobre todo en Europa oriental, lo que es actualmente Rusia, Ucrania, pero también en otras partes de Europa o Europa central, y que lleva a este sector de la intelectualidad judía a pensar que la única solución es que los judíos tengan su propio país, su propio Estado. Y es precisamente ese es el nombre del libro que escribe este señor, Teodoro Herzl, que escribe El Estado de los Judíos, en donde lanza la idea de que los judíos tengan un territorio que primero se pensó, bueno, podría ser en Argentina, podría ser en África Oriental,
Pero después triunfa la tesis de que debería ser en lo que actualmente era, en esa época era Palestina, un territorio con el que los judíos dicen sentir pues una vinculación muy fuerte, emocional e histórica. Y esto hace que empiecen a migrar una serie de oleadas de judíos desde finales del siglo XIX y principios del XX. Los ingleses, antes de que tuvieran el mandato de Palestina, le habían ya prometido a los judíos que iban a hacer todo lo posible para crear un estado, un hogar nacional en Palestina. Eso sí, que no perjudicara los derechos de los habitantes ya originarios, es decir, los palestinos, que son un pueblo árabe. Pues bien, curiosamente esto fue en 1917, antes de que los ingleses controlaran el territorio. Los ingleses entran ahí en el año 19. Es decir, le prometieron a un grupo, a los sionistas, que les iban a dar un territorio que no controlaban, ¿verdad? Lo cual pues ya pues, empieza a acarrear mucha polémica, ¿verdad? Como polémica fue la migración judía que continuó durante las décadas, durante los años 20, los años 30, lo cual fue alterando la composición demográfica de Palestina, generando preocupación entre los palestinos, entre los árabes palestinos, porque su tierra empezaba a ser poblada cada vez más por gente que venía de Europa Oriental, los judíos que venían de ahí, que venían de Europa Occidental, etc. Y eso pues generó una serie de protestas, de enfrentamiento, de violencia entre los dos grupos, no solo colonos judíos o sionistas contra árabes, sino también sionistas contra los ingleses, que eran el poder que mandaba ahí en Palestina. Al final esto se convierte en algo que los ingleses ya no pueden manejar, y hacia, yo me cago en Pablo. Hacia 1947 le pasan el problema a Naciones Unidas, que recién se había constituido 2 años antes. Naciones Unidas crea una comisión para determinar qué se va a hacer con el territorio de Palestina, y conforma una comisión integrada por gente que no conocía Palestina, no conocía Medio Oriente, no conocía los problemas de la región, las diferencias demográficas, culturales, étnicas, y aún así determina un plan de partición del territorio. El plan de partición es esencialmente lo que vemos en el mapa, y el plan de partición establece que ese territorio que ustedes ven como en un verde agua, me parece que es, se le iba a dar a los judíos, y el territorio que está como en un café claro a los árabes palestinos. Lo curioso, y en realidad pues lo injusto, es que el territorio que se le iba a dar a los judíos era mucho mayor que el que se le iba a dar a los árabes palestinos, siendo que los árabes palestinos constituyen una mayoría demográfica, ¿verdad? Y aún así se invirtió la proporción en la que el territorio fue dividido, ¿verdad? Los árabes no aceptaron nunca esta partición, ¿verdad? Y Naciones Unidas jamás hizo un referéndum, una consulta para que la computadora ya tiene el audio hecho una copia. Es así. Disculpe, don Sergio, aprovecho para recordarle a los y las participantes que mantengan su micrófono apagado, por favor. Gracias. Disculpe, no hay problema. Los árabes, que eran la mayoría, los palestinos, pues se opusieron al plan de partición de su tierra porque, bueno, encontraron inaceptable que de un momento a otro una migración que se había sostenido durante algunas décadas, pues viniera ahora a comprometer no solo demográficamente al país, sino que esto estuviera derivando en una partición, ¿verdad?, que iba a dividir el territorio. Los árabes siempre se opusieron a esto. Aún así, Naciones Unidas aprueba a través de una resolución, la 181, en el año 47 la partición. Y en este momento, a partir de esto, pues los ingleses salen de Palestina. Más adelante Israel proclama su independencia. Se da una guerra entre algunos países árabes e Israel.
que intentan, pues, los primeros revertir la partición, derrotar a los sionistas, pero se inicia también lo que se va a conocer como la Nakba. Antes de la partición, algunos sectores paramilitares judíos, sionistas, habían estudiado la geografía de Palestina con mucho detalle, identificando los núcleos demográficos, los recursos, quién vivía en cada territorio, en cada aldea, y habían elaborado un plan llamado Plan Dalet, que es una de las letras del alfabeto hebreo, y que apuntaba a una limpieza étnica de Palestina. Y que se aplicó efectivamente en varias etapas a partir del año 47 y hasta prácticamente el año 49, a través de la violencia, de matanzas incluso, pues estas organizaciones paramilitares judías despoblaron más de 500 aldeas palestinas, expulsaron a cientos de miles, casi 700.000 palestinos que terminaron su vida viviendo pues, en campos de refugiados en países vecinos, en Jordania, en lo que iba a ser Jordania más adelante, en Siria, en Líbano, en Egipto, en otras partes de Palestina. Y eso es lo que da origen a, pues, de forma más evidente que nunca al problema, ¿verdad? Porque supuso una desposesión de los palestinos, ¿verdad? El territorio que eventualmente se le iba a dar a los palestinos, que era esto que ustedes ven aquí, que es Cisjordania o West Bank en inglés, y esta franja de Gaza, pues no constituyó el núcleo de un Estado palestino, sino que pasó a control después del final de esta primera guerra entre árabes e israelíes, pasó control la península, la franja de Gaza a Egipto y Cisjordania a control de Jordania. Y esto, bueno, pues generó un problema humanitario muy grande porque, pues, como les digo, más de 500 aldeas palestinas fueron destruidas, muchos pueblos fueron dinamitados hasta sus propios cimientos, cientos de miles de palestinos fueron despojados de su territorio, sus sembradíos, sus bienes, terminaron viviendo prácticamente sus vidas en campos de refugiados en condiciones muy deplorables, ¿verdad? Pero se creó el Estado de Israel. Israel, por otras razones que no pues, involucran directamente a los palestinos, va a permanecer a partir de su creación en el año 48, en una situación de conflicto casi que permanente con muchos de sus vecinos árabes, sobre todo Egipto, Siria, Jordania. Y en junio del año 67 se sucede la Guerra de los 6 días. ¿Verdad? Y esa es una guerra que termina con una victoria total de Israel, que se apodera adicionalmente de los territorios que ya había ocupado. En la guerra del 48 se apodera de estos territorios adicionales, la península del Sinaí, y se apodera de Gaza, de Cisjordania y de los altos de el Golán, ¿verdad? Que vemos por acá, que es territorio sirio. Y esto genera una vez más una catástrofe para los palestinos, porque otros 200.000 palestinos son expulsados de su territorio, lo cual pues acelera aún más la crisis humanitaria. A partir del año 67 se da un proceso de colonización. ¿Qué es esto? Bueno, colonos israelíes que se van a vivir a territorio palestino. ¿Esto era lícito? ¿Era algo que se podía hacer? No. Esto es ilegal ante el derecho internacional humanitario, ¿verdad? Porque una potencia ocupante, en este caso Israel, que ocupaba este territorio de Cisjordania y de Gaza, no puede mover a su población y llevarla a vivir al territorio ocupado, alterando demográficamente ese territorio ocupado. Y esto da inicio a un proceso de colonización que persiste hasta hoy, hasta el momento en el que estamos hablando, y que implica, por ejemplo, que solo en Cisjordania, en la actualidad, lo que ustedes ven con triangulitos pequeños, son 200 asentamientos ilegales, lo cual pues ha venido a
a complicar de manera absoluta la vida de los palestinos, porque su territorio está entonces ya surcado por una serie de asentamientos, de colonias, de carreteras a las que no pueden entrar, que han dispuesto del territorio de Palestina, de los sembradíos, de los recursos naturales, del agua, ¿verdad? Fundamentalmente, y que implica por otro lado una situación de ocupación militar que termina generando una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los palestinos. Ahora, en Israel quedó viviendo una importante población palestina que actualmente corresponde más o menos al 20% de la población de Israel. Son palestinos que tienen la ciudadanía israelí, pero no la nacionalidad. En Israel una cosa no equivale a la otra. Son el 20% de la población, pero están sometidos a una serie de leyes que les discriminan, que privilegian a los ciudadanos y a los nacionales judíos sobre ellos, sobre los ciudadanos palestinos de Israel, y que han hecho que muchas organizaciones de derechos humanos digan, bueno, esto que está pasando, este sistema de discriminación sistemática que establecen las leyes israelíes, lo que ha creado es algo muy similar al apartheid, que era el sistema de segregación racial que existía en la Sudáfrica racista, ¿verdad? Antes de que este sistema fuera desmontado en los años 90. Y bueno, vean aquí la escala, lo podemos ver con mucho detalle, vean, prácticamente 30 kilómetros, que es lo que separa, ¿qué será? Lo que separa, digamos que a San José de Paraíso. Vean en la escala de este territorio, lo reducido del territorio precisamente de que estamos hablando, ¿verdad? Y aún así, pues altamente disputado, ¿verdad? Como disputadas especialmente la región aledaña a Jerusalén. Hemos escuchado en las últimas semanas pues que desalojos de población palestina de algunos barrios de Jerusalén, sobre todo Jerusalén Oriental, esta parte que ustedes ven en café, que es una región de Jerusalén, no la ciudad vieja de Jerusalén, de los alrededores de Jerusalén, que es básicamente la parte árabe. Bueno, eso ha sido uno de los elementos que ha disparado los acontecimientos recientes, ¿verdad? Al punto de que si hacemos un balance desde el año 17 hacia la actualidad, pues el territorio palestino, después de las guerras, después del proceso de colonización, prácticamente se ha reducido a esta parte en verde sobre el fondo celeste que pues corresponde más o menos como al 22% de la Palestina original, ¿verdad? Eso es lo que han perdido los palestinos, y lo han perdido recientemente, sobre todo a partir del proceso de colonización israelí que se ha dado en las últimas décadas. Ustedes han oído hablar seguramente de los planes de paz, de las iniciativas diplomáticas que se han planteado en las últimas décadas para favorecer una paz entre palestinos e israelíes. Bueno, eso ha sido un proceso esencialmente patrocinado por Estados Unidos y que desde la Conferencia de Madrid del año 1991 ha procurado acercar a palestinos e israelíes. Eso ha sido, desde mi punto de vista, un fracaso, porque si vemos en una línea del tiempo, en esta línea del tiempo que he construido, los sucesivos acuerdos, no acuerdos, encuentros diplomáticos entre las partes, desde el año 91 hasta el 2014, pues vemos que eso no impidió que el proceso de colonización de Palestina aumentara prácticamente año con año, al punto de que a estas alturas tenemos casi 650,000 colonos israelíes, judíos israelíes en territorio palestino, lo cual complica significativamente pues una solución justa, duradera, que eventualmente vaya a crear un Estado palestino, porque ¿qué continuidad puede tener un Estado palestino si está
ahuecado o lleno de enclaves que no son ese Estado palestino, que son los asentamientos, hacen imposible la continuidad de cualquier Estado palestino que se quiera crear. Bien, los palestinos han recurrido a varios medios para defender su causa, ¿verdad? Después de la guerra del 67, de la guerra de los 6 días que reseñamos, pues los palestinos se constituyeron en organizaciones nacionalistas seculares de izquierda. Eso es lo que da origen a la Organización para la Liberación de Palestina, a grupos como Fatah, que son facciones o partidos políticos palestinos nacionalistas que encabezaron la lucha por la autodeterminación de Palestina durante décadas, hasta los finales de los años 80, donde surge un actor nuevo, que es el movimiento de resistencia islámica Hamas, que se crea originalmente en Gaza, teniendo como núcleo a un grupo político religioso llamado la Hermandad Musulmana, que había sido fundada en Egipto y que tenía ya pues secciones en varias partes del mundo árabe. Este grupo se presenta como una nueva opción de política para los palestinos y como una opción frente a Fatah y los grupos nacionalistas, donde estaba, por ejemplo, Yasser Arafat, que algunos de ustedes seguro recuerdan. Israel, que ocupaba la franja de Gaza en ese momento, se le ocurre que bajo la lógica de, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, apoya la conformación de Hamas. Es decir, Israel apoya en sus inicios la conformación de Hamas para dividir a los palestinos y que Hamas pueda constituirse en un enemigo de Fatah y de las organizaciones nacionalistas y seculares. Bien, esto es paradójico porque ahora Hamas se presenta como el gran enemigo de Israel. Hamas lleva a cabo una lucha violenta que implica el uso de actos terroristas en varios momentos, sobre todo de la década de los 80, de los 90. Esto pues también se confronta por la existencia del otro lado, por la existencia pues, de un proceso de violencia continua contra los palestinos por parte de la ocupación militar. Estas iniciativas de paz pierden, pierden mucha fuerza en los años 90 porque pues, hay un sector de la política israelí que va a decir no, no queremos acuerdo de paz con los palestinos, vamos a proseguir con la colonización, de manera que de la parte de la política israelí, pues no hay socios que estén comprometidos con un proceso de paz, viene un proceso de radicalización hacia la derecha de la sociedad israelí que deriva en la llegada de sectores muy radicales, encabezados y dirigidos básicamente por Benjamín Netanyahu, del partido Likud, que es actualmente el primer ministro de Israel, y que tienen una posición muy intransigente. Netanyahu se encargó de dinamitar lo que quedaba de los acuerdos de paz y pues en los últimos años más bien ha planteado la anexión de Cisjordania. Es decir, ni siquiera hablar con los palestinos, devolverle los territorios ocupados a los palestinos, no, anexar Cisjordania, lo cual sería un acto ilegal ante el derecho internacional público, porque es un territorio que no le pertenece a Israel desde el punto de vista del derecho. Y bueno, esto ha llevado a una situación en la que la posibilidad de un acuerdo político definitivo y duradero se presente como muy, muy remota, ¿verdad? Es decir, para aquellos que hemos seguido estos acontecimientos desde hace ya mucho tiempo, posiblemente no hay un momento más alejado de la posibilidad de una solución justa y definitiva que el de ahora. Y es en este contexto que se plantea la crisis de mayo, que es una escalada de violencia entre muchas que se han sucedido en las últimas décadas. No ha sido la más sangrienta, pero esta ha tenido un contexto muy distinto. A pesar de que han muerto más gente, pues afortunadamente, esta crisis de mayo ha tenido una repercusión distinta ante la comunidad internacional.
En primer lugar, pues sí, involucró a Hamas, básicamente enfrentada a las fuerzas de defensa israelí. Mucha gente reduce el problema a eso, Hamas contra Israel, y eso no es cierto. El problema tiene un contexto pues mucho más amplio, pero que de manera similar a otros enfrentamientos involucra, bueno, el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza y pues la réplica de ataques, bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza. Esta crisis se inicia porque, bueno, hay un proceso de desalojo de palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah, que es una parte de, aquí lo vemos, de Jerusalén Oriental, una serie de desalojos de población palestina que tenía décadas viviendo allí. Hay también pues una irrupción violenta de las fuerzas de seguridad israelí en la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. La mezquita Al-Aqsa es el lugar, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes de todo el mundo. Y las fuerzas de seguridad irrumpen con granadas de aturdimiento, con balas de acero recubiertas de goma en medio de una celebración que es el fin del Ramadán. Es decir, había miles de personas en los alrededores de la mezquita y dentro de la mezquita, y esto genera 300 heridos. Hamas advierte a Israel que si no cesa su ofensiva contra la mezquita de Al-Aqsa y si no cesa la expulsión de los palestinos de Sheikh Jarrah, pues va a atacar, y pues Israel no acepta este ultimátum, y es cuando empiezan las hostilidades. Hostilidades que terminan con un cese al fuego, después de muchos días, un cese al fuego que logra la diplomacia egipcia. Egipto tiene una particularidad, y es que tiene canales de comunicación abiertos con Israel desde hace más de 30 años, más de 40 años en realidad, y con Hamas también. Así es que es un actor privilegiado en la región porque puede hablar con los dos grupos, bueno, con los dos sectores involucrados de manera directa en esta coyuntura. Bueno, los desalojos de Sheikh Jarrah han continuado como continúan en muchas partes de la geografía de Palestina, ¿verdad? Es decir, la limpieza étnica no ha supuesto únicamente esas 550 aldeas que les conté fueron destruidas entre el año 47 y 49, sino que continúa, ¿verdad? Por ejemplo, también con las dinamitaciones de hogares palestinos. Casi 70,000 hogares palestinos han sido dinamitados desde la creación del Estado de Israel, dejando a miles de familias sin casa, ¿verdad? Es una práctica que Israel aplica regularmente para castigar a la población palestina y que como castigo colectivo es ilegal ante el derecho internacional público, de manera que desalojos como los de Sheikh Jarrah pues han tenido una visibilización importante en la prensa, en los medios internacionales, pero es algo que en realidad sucede día a día. Bien, ¿qué pasa con la diplomacia regional? Bueno, no se esperaba que fuera, se esperaba que el que pusiera fin a la crisis fuera Estados Unidos, porque Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel, pues tendría la capacidad de pues haberle, digamos, pedido o exigido al primer ministro Netanyahu que cesara, pues, que se diera un cese al fuego. Estados Unidos no lo quiso hacer. El presidente Biden habló varias veces de un cese al fuego, pero no es lo mismo hablar que pedirlo y demandarlo, cosa que él sí puede hacer, porque es el principal apoyo de Israel. Estados Unidos le da a Israel 3.8 billones de dólares, no millones, billones de dólares al año en ayuda económica y militar, de manera que tendría la capacidad de poder cambiar las cosas en el terreno. Ahora este tema se podría presentar como una nueva prioridad para la política exterior de Biden, cosa que hasta el momento pues no lo ha sido. La prioridad de Biden es China y es Rusia, no el conflicto árabe-israelí o palestino-israelí. ¿Qué pasa con los palestinos? Los palestinos iban a tener
elecciones internas por primera vez desde el año 2006. En el año 2006 hubo elecciones parlamentarias, las ganó Hamas, que también es partido político, y pues las elecciones se anularon porque la comunidad internacional presionó, porque evidentemente nos gusta que los otros países sean democráticos, pero siempre y cuando elijan a aquellos que queramos que elijan, no a los que, lo que quieran necesariamente los pueblos, de manera que fueron unas elecciones que pues se anularon. Los palestinos no tienen pues autoridades electas desde hace mucho tiempo. Se querían hacer elecciones este año, pero en eso se vino la crisis de mayo, y bueno, la crisis ha generado un proceso de unidad palestina, cosa que pues ha acontecido en otras ocasiones. Para los palestinos tienen un problema, tienen muchos problemas, pero uno de los problemas que tienen es que están políticamente muy divididos, esencialmente a través o a partir de quienes siguen a Hamas y de quienes siguen a Fatah, que es el otro gran partido de la política palestina, el partido del presidente Mahmoud Abbas. Bien, esta crisis pues ha generado un proceso coyuntural de unidad palestina que no sabemos hasta dónde va a llegar. Posiblemente sería más sólido y duradero que otros procesos, pero eso siempre dentro de un margen de mucha fragilidad. Esto se puede reventar en cualquier momento, como podrían darse hostilidades similares a las de mayo en cualquier momento. Israel está pasando por otra coyuntura importante, y es que después de 3 elecciones hay la posibilidad de que alguien más conduzca el gobierno israelí, que no sea el primer ministro Benjamín Netanyahu. Netanyahu ha sido incapaz de consolidar una coalición con mayoría dentro de la Knesset. La Knesset es el parlamento israelí. El parlamento israelí está sumamente fragmentado y atomizado. Y si bien Likud, que es el partido de Netanyahu, es uno de los partidos más grandes, pues no le alcanza para tener una mayoría simple que le pueda posibilitar formar un gobierno sólido. Cosa que parece que sí estarían haciendo los sectores opositores a Netanyahu, y que podrían llevar al cargo de primer ministro a Naftali Bennett, que es un político israelí de derecha también, que pues ha tenido posicionamientos muy extremistas en el pasado, ¿verdad? Ha dicho, por ejemplo, sí, yo cuando era comando del ejército israelí maté muchos árabes, y matar árabes no tiene nada de malo. Cosas así, que en realidad reflejan pues, un proceso de radicalización de la población israelí, pues que hace muy difícil ahora plantear un proceso de negociación de paz. Con todo esto, bueno, ¿qué tan viable es la constitución de un Estado palestino? Bueno, por el momento no es viable en el sentido de que no hay voluntad política, sobre todo desde el punto de vista del bando israelí, estos equilibrios frágiles que implican pues, que ha sido difícil constituir gobiernos, porque básicamente el bando de la paz, como se le llamó en un momento en Israel, es un bando muy reducido, circunscrito a un par de partidos políticos que tienen una minoría de diputados, de manera que más bien la idea de la anexión de Cisjordania era una idea que generaba mucho más apoyos que un nuevo planteamiento de paz. ¿Qué tan viable es un Estado palestino en esas circunstancias? Pues es poco viable, porque como lo vimos en el mapa, el territorio palestino que se crearía si se mantienen los asentamientos israelíes, pues sería un territorio sin continuidad geográfica, territorial, cosa que haría inviable un Estado con las más mínimas características, necesidades, ¿verdad? Es como si yo creo un Estado ahora aquí en el Valle Central y digamos que el Estado palestino sería el cantón abarcaría el cantón de San Pablo, aquí en Heredia, y el de Santo Domingo, pero entre esos dos territorios palestinos está Tibás, y el territorio palestino continúa en San José, ¿verdad? Imaginen eso como al cuadrado, ¿verdad? Esa discontinuidad territorial
que haría imposible el Estado palestino. La idea que está surgiendo, y con esto termino, entre muchos sectores, es la idea de constituir un Estado binacional, con árabes y con judíos, de manera que puedan vivir con igualdad de derechos civiles y políticos, independientemente de si son judíos, si son árabes, si son musulmanes, si son judíos. Actualmente el Estado de Israel, a partir de la ley del Estado-Nación proclamada hace un año, establece que Israel es el Estado de los judíos, cosa que discrimina a los palestinos que viven en Israel y que son el 20% de la población, ¿verdad? Las leyes que discriminan también a los árabes, pues es lo que algunos llaman, pues es una situación de apartheid, ¿verdad? Similar a la de la Sudáfrica racista. Bueno, la idea sería que ante la imposibilidad ya de constituir un Estado palestino independiente, pues lo que se constituya a largo plazo sea un Estado binacional, ¿verdad? En el que pues judíos y palestinos compartan la tierra. Esa idea gana terreno, pero no es más factible que las otras alternativas que se han planteado, como la creación del Estado, de un Estado palestino independiente. Yo me quedo por aquí por si hubiera alguna pregunta. Hola, sí tengo una pregunta. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Regálanos tu nombre para identificarte. Bueno, primero muchas gracias a don Sergio y muchas gracias por abrir el espacio para la discusión. Sí, adelante. Sí, hola, mi nombre es Howard. Yo la verdad no sé mucho, pero por ahí he visto algunos videos de diferentes puntos de vista para así sacar mis propias conclusiones. La pregunta es, ¿no hubiera sido el conflicto no inició desde el simple hecho de haber reconocido al Estado de Israel y de haberle dado una tierra que no era de ellos en sí? ¿No puede las Naciones Unidas simplemente decir, no, ya el Estado de Israel no, y quitar ese acuerdo? Y así ya darle un poquito más de viabilidad a los palestinos, porque hoy en día yo he visto videos donde se habla en contra del Estado de Israel y lo acusan de, ¿cómo es que dicen? Antisemita, me parece que es. Usted es antisemita, pero me parece que el término antisemita es por religión, no por Estado, o estoy mal. Bueno, eso es un poco complicado porque, en primer lugar, Israel tuvo el apoyo de las dos grandes potencias que emergieron al final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos y la Unión Soviética apoyan la creación del Estado de Israel, y haber tenido ese apoyo en ese momento fue muy importante para que el Estado se creara, el Estado de Israel. Revertir eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Es decir, no es viable tampoco, ¿verdad? Echar marcha atrás y decir, bueno, va de nuevo a una nueva conformación, de una nueva repartición, si es Naciones Unidas el actor que estaría protagonizando este nuevo proceso, ¿verdad? Eso no es nada viable. ¿Y hacerlos cumplir? Perdón, sí, sigue. Bueno, sí, muy oportuna esto que decís, porque Israel es uno de los estados que más ha desafiado resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, que las resoluciones del Consejo de Seguridad tienen un carácter obligatorio. Lo que pasa es que Israel ha tenido el apoyo de las potencias occidentales que tienen derecho de veto en Naciones Unidas. Y aún y cuando se han aprobado resoluciones que, digamos, contra Israel, pues no ha habido la fuerza necesaria para cumplirlas. Y porque también cuando ha habido iniciativas de sancionar a Israel, Estados Unidos regularmente veta esas distintas iniciativas y simplemente no hay sanción contra Israel, ¿verdad? Aquí hay un incumplimiento sistemático de la ley internacional. Si las resoluciones de Naciones Unidas se cumplieran, pues se podría crear un Estado palestino. Pero como muchas directrices y resoluciones de Naciones Unidas pues se quedan en el papel, porque no hay voluntad política, sobre todo de los estados más poderosos, para que esas resoluciones
se cumplan. Ahora, hablar de antisemitismo, el antisemitismo es la hostilidad hacia los judíos. Y muchas veces se dice que criticar al sionismo, criticar la política exterior de Israel es ser antisemita. Eso es falso. En primer lugar, el primer gran enemigo o rival que conoció el sionismo, que era el movimiento para crear el Estado de Israel, vino del propio judaísmo, ¿verdad? Sectores de la religión judía que se opusieron al sionismo porque lo consideraban hasta una herejía. Entonces, el sionismo nunca ha sido una ideología hegemónica, ni siquiera dentro del judaísmo. De hecho, hay muchos judíos antisionistas que se oponen a la política exterior de Israel. Por lo tanto, pues criticar la política exterior de Israel lo que hace, ¿verdad? Criticar las violaciones a los derechos humanos no es equivalente a antisemitismo. Son dos cosas muy distintas. Sí, bueno, voy a hacer dos comentarios rápidos y ya para terminar mi intervención. Es que usted comentó que en algún momento pensaron en Argentina para llevarse al Estado de Israel. Y me acuerdo que una vez en un programa argentino salió el rabino Berman, me parece que es que se apellida el señor rabino Berman, diciendo esa idea de que supuestamente como que la tierra de donde iba a estar el Estado de Israel iba a ser la Argentina, que la iban a repartir, una cuestión así. Y entonces yo voy por centro de San José y veo un edificio que dice no sé qué, sionismo, no sé qué, o sionista, no sé qué. Y yo digo yo, menos mal, ojalá y no se les ocurra venir a apoderarse de Costa Rica, esa gente. Porque mucha gente dice de Israel, los judíos, y no son los judíos. Hay parte de esa que no son los judíos, aquellos buenos que fueron perseguidos en el Holocausto por Hitler. Los de ahora son totalmente lo contrario. Yo no sé si son acercándose a lo mismo que los perseguía antes, porque tienen una ideología bastante hitleriana, por decirlo de alguna manera. Bueno, el judaísmo es muy diverso, es decir, el Holocausto fue sufrido especialmente por los judíos que vivían en Europa, pero ha habido comunidades judías que a partir del primer siglo de la era cristiana se establecieron en el norte de África, en Asia Central, en Medio Oriente, en Irak, incluso en Etiopía. Y que pues conforman esto que es muy diverso, ¿verdad? Que es el judaísmo, ¿verdad? Que es pues una comunidad religiosa pues, no muy grande en términos numéricos, pero que sí presenta una gran diversidad y que presenta también una gran diversidad en cuanto a qué posiciones tienen hacia el Estado de Israel. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, tal vez yo podría hacer una, también es que hubo partes que no las puedo escuchar muy bien porque llovió muy fuerte por aquí, pero ahora que Howard hizo la pregunta de Argentina, me llamó la atención, reitero, no sé si usted ya lo mencionó y yo no lo puedo escuchar por la lluvia, ¿por qué se les ocurrió como una posible alternativa establecer, utilizar los territorios de Argentina? ¿A qué les llevó a eso? O sea, o nada más lo eligieron porque en el mapa y les gustó. Bueno, porque Argentina es un territorio enorme y es un país que a partir de mediados finales del siglo XIX favoreció mucho la migración, porque era un territorio muy grande con muy poca población y se creía pues que había que poblarlo, ¿verdad? Y, por ejemplo, personajes como Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente de Argentina, decía, hay que poblarlo con la sangre correcta, ¿verdad? Y la sangre correcta era la de ciertos pueblos europeos, ¿verdad? Que fueron pues, hacia los cuales se abrió la migración. Por eso llegaron pues, italianos, alemanes, irlandeses, polacos, gente de muchas partes de Europa. Y bueno, en esa época, todavía finales del siglo XIX, principios del XX, digamos que Argentina era un imán para las migraciones internacionales, era un territorio muy vasto, ¿verdad? Y por eso es que temporalmente
apareció como posible candidato para constituir el Estado de los judíos, pero esa fue una discusión en realidad un poco rápida, porque la mayoría de los sionistas dijeron, no, el nexo es con el Israel ancestral, ¿verdad? El Israel de la Biblia, ¿verdad? Es curioso porque buena parte de los sionistas, de los pioneros del sionismo, no eran religiosos. Algunos eran incluso ateos, ¿verdad? Pero encontraron en la narrativa de la Biblia un buen argumento para justificar su conquista, su colonización de Palestina. Muchas gracias, don Sergio. Yo creo que don Joe se tuvo que retirar porque él está moderando diferentes actividades el día de hoy, entonces está excusado. Más bien, muchísimas gracias a don Joe por acompañarnos, nuestro director académico. En el orden de la palabra, veo que tiene levantada la manita don Giovanni Jiménez, entonces le daría la palabra a don Giovanni para que haga su intervención o consulta. Bueno, muchas gracias. Un par de preguntitas nada más. La primera es, ¿cuál ha sido la posición histórica del Estado costarricense ante este conflicto? Y la segunda es, ¿cuál es el balance militar entre israelitas y palestinos? Básicamente esas dos preguntas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Costa Rica, a partir de lo que han llamado la fundación de la Segunda República, se constituyó en uno de los países más fervientemente sionistas de América Latina. Don José Figueres viaja a Israel pocos años después de que el país se funda, ¿verdad? Y dice más o menos, vaya, bien impresionado, ¿verdad?, de lo que han hecho los colonos israelíes con la tierra, ¿verdad?, la agricultura. El primer Israel es un Israel muy influenciado por el colectivismo, por las ideas socialistas, ¿no? Y eso impresiona mucho a don Pepe y dice, ahí están construyendo el futuro. Entonces Costa Rica establece una relación muy temprana con el Estado de Israel. Figueres se hace amigo tiene contactos con el primer primer ministro israelí, Ben Gurión, luego con Golda Meir, luego en la época de Daniel Oduber, esto también se refrenda. Costa Rica fue un incondicional aliado de Israel durante décadas. E incluso en la época del presidente Monge, nosotros trasladamos nuestra embajada de Tel Aviv, que es la capital oficial de Israel, reconocida por la comunidad internacional, a Jerusalén, lo cual violaba una resolución de Naciones Unidas que prescribía que los países tienen que tener su embajada en Tel Aviv. ¿Por qué no en Jerusalén? Porque el plan original de Naciones Unidas de la partición establecía que Jerusalén iba a tener un estatus internacional. ¿Por qué? Porque es una ciudad sagrada para musulmanes, para árabes, no todos los árabes palestinos son musulmanes, hay palestinos árabes cristianos, para judíos obviamente y también para cristianos. Entonces lo mejor era que tuviera un estatus no controlado por ninguna de estas comunidades. Pues bien, Costa Rica en la época de Monge traslada la embajada y eso hace que muchos países árabes rompan relaciones diplomáticas con Costa Rica. Esto se revierte hasta el año 2006, si no me equivoco, durante el gobierno del segundo gobierno de Oscar Arias, que mueve de nuevo la embajada de Costa Rica a Tel Aviv, ¿verdad? Y esto pues genera una gran molestia en Israel, una molestia que nos enfrentó como países durante varios meses. Las relaciones llegaron a su punto más frío en décadas, pero que puso a Costa Rica a derecho en cuanto a lo que las resoluciones de Naciones Unidas decían al respecto sobre las embajadas en Israel, y posibilitó que Costa Rica abriera relaciones diplomáticas con muchos países árabes. A partir de ahí, nuestra relación ha sido, nuestra posición hacia el conflicto palestino-israelí ha sido más equilibrada y más vinculada al derecho internacional público, cosa que antes, pues, francamente ignorábamos. Y bueno, el balance, pues, es un balance totalmente asimétrico, ¿verdad? Israel tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo, tiene armas nucleares, tiene más de 500 aviones de combate, cazas, algunos F-35, es decir, de la última generación de aviones de combate, los más competentes de los cielos del mundo. Tiene centenares de tanques, tiene cientos de miles de
de soldados y reservistas. Los palestinos no tienen ningún tipo de recurso militar significativo, no tienen ejército. Lo que tiene Hamás es apenas pues una industria local de cohetería, ¿verdad? Muchas veces hechizos, ¿verdad? Como podríamos llamarlo aquí en Costa Rica, cohetes hechizos que no tienen capacidad de constituir una amenaza verdadera contra Israel, ¿verdad? Desde el punto de vista militar es completamente asimétrico. Cómo están provistas ambas fuerzas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Si hay alguna pregunta más, la podemos hacer. Todavía nos quedan unos minutos. Adelante. Yendri Alvarado, veo aquí en la lista. Adelante, doña Yendri. Muy buenas tardes. La verdad no tengo ninguna pregunta. Solo quiero felicitar a don Sergio Moya por ese conocimiento tan amplio que tiene y por esa manera tan especial y tan detallada que tuvo para compartirlo con nosotros. De verdad que un rato sumamente enriquecedor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Tal vez, Sandra, para avisarle a los estudiantes míos que están asistiendo a la charla, a los grupos de Cultura y Globalización, que acabo de subir un enlace para la asistencia. Les agradecería mucho que llenaran. Muchas gracias. Ok, perfecto. Ya voy. Ok, yo creo que si no hay más consultas, muchas gracias. Ya voy, profe, no me los habilite. Vamos a hacer el cierre formal ya de la actividad. Primeramente, agradecer a don Sergio, igual me uno a las palabras de doña Yendri, académica nuestra en la sede. Y don Sergio, agradecerle ampliamente porque el bagaje que tiene don Sergio en materia de este conflicto histórico realmente es valioso y sintetizarlo en 40 minutos y como siempre tan puntual, ¿verdad? Realmente creo que es un esfuerzo digno de reconocer. Don Sergio tiene un currículum amplio en politología, historiador. Don Sergio es internacionalista, ¿verdad? Y creo que eso nos da un panorama muy amplio del conflicto que nos acaba de describir. A todos los participantes, todos los académicos, veo que hay muchos académicos que se unieron a la charla del día de hoy y a todos los estudiantes que también nos acompañan, que tienen interés en esta materia, reconocer también y agradecerles por su participación y al mismo director académico de nuestra sede que está atendiendo otros menesteres propios de su función, que nos acompañó en la introducción y se tuvo que retirar, se ha excusado por unas razones, pero muchísimas gracias, don Sergio, y muchísimas gracias a todos los asistentes. ¿Podría preguntar algo al profe Giovanni? Es que no encontramos el enlace de participación. Entonces, no sé si me podría responder el profe. Don Giovanni, adelante. Creo que ya se fue más bien. Profe Sandra, mientras el profe Giovanni contesta, no hay una forma de obtener el link para la asistencia. Es que no veo que en el chat lo hayan enviado y lo están también encontrando otros estudiantes. Bien, dado a que aquí don Johnny nos está compartiendo el Google Form, ahí está en el chat, si lo logran ver, me avisan, por favor. Ok, sí, muchas gracias, profe. Listo. Ya lo puse. Hay dos, creo, para otro curso. Pero hay uno específico para cultura y globalización.
Estamos entonces, compañeros. Don Sergio, entonces, nuevamente el agradecimiento y muchísimas gracias por sintetizar esta información tan amplia y reducirla en unos pocos minutos para una comprensión fácil, yo creo que de todos los asistentes del día de hoy. Don Sergio, si quiere dar unas palabras. No, simplemente agradecer bueno, en primer lugar a los estudiantes por haber participado esta tarde y obviamente pues a los académicos, a Sandra en especial, de la sede, pues únicamente decirles que quedo a las órdenes. Muchas gracias, don Sergio, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Buenas tardes y entonces formalmente damos cierre a la actividad. Don Sergio, luego yo me comunico con usted para hacerle ahí un certificado de participación y de agradecimiento de parte de la sede y de parte mía por haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Vamos a dar por cerrada la actividad. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Eh, Gracias.